Este segmento va a estar dividido en dos partes. En un primer momento les voy a presentar los resultados de una encuesta que desarrolló el CERLALC entre octubre y diciembre del año pasado, que estuvo dirigida a todos los actores que conforman la cadena de valor del libro en los distintos países iberoamericanos, con miras justamente a responder la pregunta que da título a este segmento, y es: ¿qué está pasando con la inteligencia artificial generativa en el sector editorial? Preguntas como: ¿se está utilizando? ¿Están los distintos actores dispuestos o no a utilizar la inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus miedos? Etcétera. Y en una segunda parte estará María Fernanda Mendoza, que va a dar, digamos, una mirada desde el derecho de autor y una serie de recomendaciones de buenas prácticas para empezar a pensar desde lo contractual la inteligencia, el uso o no de la inteligencia artificial generativa. Me avisan cuando esté la presentación. Como les decía, a finales del año pasado hicimos esta encuesta. Obtuvimos cerca de 2.000 respuestas. Estuvo dirigida a todos los agentes de la cadena de valor del libro. Con esto me refiero a escritores, traductores, ilustradores, editores, correctores, distribuidores, libreros. Y estuvo, digamos, se trató de un cuestionario en línea que tenía un segmento general para todos los agentes de la cadena, unos segmentos específicos pensando, digamos, en las particularidades de cada uno de los roles. Nuestro propósito fundamental fue el de tomar una fotografía de qué está pasando con la inteligencia artificial. Como ustedes supondrán, nos enfrentamos, digamos, a varios retos. Por una parte, la escala de tratar de dar una mirada a una región tan vasta como es América Latina o Iberoamérica, la dificultad de llegar a toda esta diversidad de actores, y por supuesto también el que se trata, como creo que se ha venido insistiendo desde bien temprano en este espacio, de un fenómeno que está evolucionando, con lo cual, por ejemplo, cuando nosotros teníamos este cuestionario en línea, pues estábamos lejos de ver los razonadores Deep Research de OpenAI o la aparición de DeepSeek, que eso, digamos, habla mucho de la dificultad de aprender estos fenómenos. Pero en cualquier caso, creo que los resultados de encuesta no son contingentes, sino que permiten una toma de perspectiva respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. En la diapositiva anterior veían ustedes la distribución de respuestas por país. Tuvimos una participación muy significativa de profesionales de Argentina, México y Colombia. En buena medida el número de respuestas refleja el grado, digamos, de evolución más que de evolución, el tamaño de los distintos mercados editoriales en estos países. Y vamos a entrar, digamos, a los principales hallazgos. Lo fundamental que nos mostró la encuesta es que el uso de la inteligencia artificial generativa está lejos de ser generalizado en el sector editorial de nuestros países. Se trata todavía de un uso incipiente y muy exploratorio. Apenas el 50% de los encuestados señalaron haber utilizado alguna vez herramientas de inteligencia artificial generativa para su trabajo. Un 57% de los encuestados declaró que estaba poco o nada familiarizado con la inteligencia artificial generativa. Adicionalmente, pero eso, digamos, no necesariamente implica que haya desinterés, porque un 67% de los encuestados que señalaron que no la habían utilizado nunca dijeron que estarían dispuestos a usarla en un futuro. Adicionalmente, más de la mitad de los encuestados indicó, pese a que no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre inteligencia artificial generativa, que estaría interesado en recibirla. También hay que decir que el 74% de los encuestados considera justamente que la capacitación y la educación es fundamental para promover un uso responsable y transparente de la inteligencia artificial. El 67% de los traductores señaló que consideran que la inteligencia artificial generativa devalúa el trabajo creativo de los humanos, y un 75% de los ilustradores se mostró muy preocupado por las posibles pérdidas de empleo que pueda acarrear la inteligencia artificial. Estos dos son los roles que
muestran, digamos, la mayor preocupación frente al uso de la inteligencia artificial. Aquí pueden ver ustedes en orden ascendente, ordenado según el rol que cumplen los distintos encuestados, la respuesta a si se ha utilizado alguna vez inteligencia. Y pueden ver ustedes ahí que el rol que menos lo utiliza son los ilustradores. Aparecen allí los libreros entre los que menos lo utilizan, pero creo que son muy distintas las razones que explican que los libreros lo usen menos que otros actores, que seguramente tienen que ver con que todavía los libreros no entienden o no han encontrado unas aplicaciones para la inteligencia artificial generativa en su oficio. Y quiero señalar una cuestión que resulta bien interesante, y es que, digamos, las actitudes, la percepción, la mayor o menor resistencia frente a la inteligencia artificial parece estar muy condicionada por la autopercepción que tienen los distintos actores de su vulnerabilidad frente a estas herramientas. Y eso pues explica por qué traductores e ilustradores son los que menos la usan y los que muestran mayor resistencia. En cambio, actores ubicados en lo que nosotros llamamos polo de producción y circulación del libro, donde se encontrarían distribuidores, editores y demás, tienen una visión más pragmática y como más interesada en explorar los beneficios que esta herramienta puede reportar. Dentro de los roles que nosotros llamamos creativos, donde ubicamos a escritores, traductores e ilustradores, hay una diferencia interesante entre los escritores y los traductores e ilustradores. Los escritores muestran menor resistencia, mayor interés frente al uso de herramientas de inteligencia artificial, no así como hemos venido viendo traductores e ilustradores. Una cuestión que creemos que se explica por la muy distinta relación que tienen estos actores con el mercado editorial, como vamos a comprobar en unas diapositivas más adelante. Mientras que los traductores e ilustradores dependen en buena medida de los ingresos que puedan generarse por su trabajo, los escritores pues son muy pocos los que realmente viven de escribir. Y adicionalmente, digamos que hay una muy distinta consideración del rol autoral del que gozan ilustradores y traductores frente al que gozan los escritores. Son más bien recientes los logros y las conquistas tanto de los ilustradores y traductores de ser reconocidos como autores, sujetos, digamos, de recibir regalías, lo cual también, digamos, explica esa relación un tanto distinta con la inteligencia artificial a la que tienen los escritores. Si ustedes pueden ver los modos de vinculación de los distintos roles, pueden ver ahí que tanto traductores como ilustradores pues trabajan, digamos, de manera autónoma para distintas editoriales o para distintas empresas, y cuando les preguntamos a los escritores si escribir era su principal fuente de ingresos, lo que nos encontramos es que el 82% dijo que no, que eso no era su principal fuente de ingresos. Insisto, eso puede explicar en buena medida por qué la muy distinta relación con la inteligencia artificial generativa. Preguntamos también por los objetivos de la inteligencia artificial. Esto, digamos, confirma, para experimentar la herramienta aparece como la opción elegida con mayor frecuencia. Eso habla pues de que todavía estamos en una fase exploratoria de tanteo de las herramientas, pero en cualquier caso empiezan a aparecer y empiezan a reconocerse y a dársele usos que van hacia ser más eficientes determinados procesos, como ustedes pueden ver ahí, que la segunda y la tercera opción son para optimizar procesos de trabajo y ahorrar tiempo. Preguntamos también por tareas puntuales para las cuales se han usado. La que aparece con mayor frecuencia es un uso de carácter general, que implica búsquedas, consultas de todo tipo, seguida por la generación de ideas, y solo ahí entre las primeras 5 o 6 opciones aparecen, digamos, cuestiones específicas con procesos editoriales, que son por un lado la corrección o edición de textos y por otra la edición de imágenes. Quizá esto no se vea muy bien, pero lo que quisiera yo mostrar ahí es que entre los diseñadores el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para la generación y edición de imágenes es realmente alto.
Y creo que eso nos muestra otra cuestión que condiciona la menor o mayor adopción de herramientas de inteligencia artificial, y son las características de la propia herramienta. El hecho de que herramientas de inteligencia artificial se hayan incorporado en los software especializados que utilizan estos profesionales muy seguramente explica por qué la están utilizando de manera tan pronunciada en una tarea específica, digamos, de su ocupación. Hay que decir que el uso para fines, digamos, de traducción, que nosotros llamamos autoral o editorial o literaria, realmente marca muy bajo. Sí que se usa para lo que nosotros llamamos aquí como traducción operativa, es decir, traducción de textos que se usan, digamos, para la gestión, pero no todavía tanto para traducción de libros o de obras. Preguntamos también si se tiene que utilizar la inteligencia artificial generativa por pedido de la editorial o de la empresa a la cual están vinculados los distintos profesionales. Realmente es muy baja la proporción de los que señalaron que sí, como pueden ver ustedes allí. A quienes se desempeñaban como editores les preguntamos si habían publicado algún libro en el que se hubiese utilizado la inteligencia artificial generativa. El 50% dijo que no lo había hecho en ninguna etapa, pero pueden ver ustedes ahí que si sumásemos todos los que dijeron que sí la habían utilizado en alguna etapa, también más o menos el 50% ya habrían utilizado inteligencia artificial generativa en libros que están publicados y circulando, lo que trae, digamos, en cuestión, y sobre lo cual también consultamos en la encuesta, es la cuestión de la transparencia sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, y en general, digamos, hay acuerdo entre los encuestados en que debería informarse a los lectores siempre que se utilice la inteligencia artificial generativa. Una cuestión importante es pensar, digamos, finalmente la introducción de la inteligencia artificial generativa es un capítulo más de la introducción de tecnologías en procesos de producción y circulación del libro, y en últimas nos preguntábamos hicimos algunas preguntas respecto a las dificultades que enfrentan los distintos actores para incorporar nuevas herramientas digitales nuevas herramientas tecnológicas en su trabajo, y con qué frecuencia se capacitaban sobre el uso de inteligencia artificial, porque, digamos, se ha solido achacar al sector editorial una cierta resistencia al cambio, especialmente cuando se enfrentó a la revolución de lo digital. Yo creo que esa resistencia, digamos, hay que matizarla. Evidentemente existe una resistencia a incorporar estas herramientas, pero hay que reconocer también, digamos, que estas herramientas aterrizan en un sector con unas características muy particulares que condicionan esa adopción, como por ejemplo que nuestro sector está conformado en gran medida por actores que son muy pequeños y que no necesariamente tienen capacidad de adelantar, digamos, procesos de innovación, de capacitarse. Y justamente entre los obstáculos que aparecieron mayormente como impedimentos para incorporar herramientas aparecen costos, dificultad para capacitarse, pero uno sí constata, por el contrario, que hay, digamos, un enorme interés por capacitarse, lo cual, digamos, matiza esa idea que está muy extendida de que el sector editorial se resiste al cambio. Sobre la consulta a cuál puede ser, cómo puede afectar la inteligencia artificial el futuro del sector editorial, lo que predominaron fueron, digamos, las posiciones matizadas, aquellos que por un lado señalan que puede tener en conjunto un impacto positivo y algunos aspectos negativos, como aquellos que dijeron que en conjunto será negativa pero tendrá aspectos positivos, y muy polarizados y curiosamente en la misma proporción aquellos que dijeron que negativamente o positivo, que iba a ser todo. Eso, digamos, que nos habla, y es importante decirlo, de que no hay, digamos, una posición unificada, que hay más bien que se trata de un territorio todavía en disputa. Los actores además reconocen, digamos, distintos beneficios entre distribuidores, editores, libreros, entienden que puede ser una herramienta que puede contribuir a la optimización de procesos.
inclusive entre los actores que más se resisten, como son traductores e ilustradores, hay también un reconocimiento de su potencial, aunque evidentemente allí están y marca de manera muy alta aquellos que señalaron que no iba a tener ningún tipo de beneficio la introducción de la inteligencia artificial generativa. Aquí vemos ya desagregada por rol las respuestas a la pregunta por cómo cree que puede afectar la IA el futuro del sector editorial, y quiero que vean que pues cómo se mantiene esa polaridad entre los actores que están en el polo de la producción y circulación del libro frente a aquellos que están en el polo creativo, y el reconocimiento por parte de los que están en el polo de producción y circulación de que puede ser en algún punto beneficiosa y positiva la introducción de la inteligencia artificial frente a la mayor resistencia de traductores e ilustradores. Aquí es interesante también constatar la división, digamos, de opiniones frente a si la inteligencia artificial generativa devalúa el trabajo. Si bien, digamos, 30% dijo que efectivamente devalúa, hay también, digamos, quienes creen que es neutra en relación con el trabajo creativo, y es curioso que son muy pocos los que creen que puede potenciar el trabajo creativo de los, digamos, que hacemos todos nosotros. Aquí está desagregado por rol, no me voy a detener mucho más allí. Evidentemente, y esto ya lo adelantaba respecto a la preocupación, es por posibles pérdidas de empleo, pues aparece muy alto entre ilustradores y traductores, no así en otros roles. Hay que decir, digamos, que es interesante contrastar estos resultados con un informe que hizo el Foro Económico Mundial y que publicó a finales del año pasado, precisamente sobre el impacto de los modelos de lenguaje de gran escala el empleo. En ese informe se señalaba que el sector de los medios y de la edición iba a ser el quinto sector más expuesto a estos modelos de lenguaje, pero el Foro Económico Mundial entiende esta exposición no solo como la posibilidad de automatización de muchas tareas y de muchos roles, sino también como la posibilidad de potenciar muchos de esos roles o tareas. Y de hecho ellos señalan en su análisis que dentro de estos 5 grandes sectores o industrias que se verían más afectados o que están más expuestos a la inteligencia artificial generativa, y en concreto a los modelos de lenguaje de gran escala, es tanto el potencial de automatización como el de potenciación. Pero evidentemente eso no se condice aquí, no tiene correlación con la autopercepción que tienen los propios actores, que evidentemente se ven expuestos, y algunos entienden que la inteligencia artificial generativa puede precarizar aún más su situación laboral y pues conducir a la pérdida de empleos. La disminución de la calidad es una cuestión que preocupa a todos los actores, pero de nuevo vuelve a ser una preocupación muy marcada entre traductores e ilustradores. Aquí la cuestión de los sesgos también aparece como una preocupación, y una preocupación, digamos, es interesante también señalar que todos los actores coinciden en la necesidad de que haya una regulación, cuanto menos estricta o moderada, pero que haya una regulación de la inteligencia artificial. Hay también, y eso es interesante, digamos, para este público, señalar que hay acuerdo entre todos los actores respecto, digamos, a un altísimo grado de preocupación por la vulneración del derecho de autor por cuenta del uso de obras protegidas en el entrenamiento de todos estos modelos de lenguaje de gran escala. Y de hecho, incluso aquellos actores que no perciben regalías también señalan que es una cuestión que preocupa enormemente. Es importante, creo yo, tener en cuenta que la IA no aterriza en el vacío, que llega un sector que tiene sus propias dinámicas que van a condicionar cómo se adoptan, que incluso la resistencia de los actores va a determinar cómo se utiliza, cómo se incorpora, pero también hay que señalar que es un sector que tiene ya algunas dinámicas como de concentración, de precarización, que se pueden ver agravadas, digamos, si no median políticas públicas y regulaciones que ayuden a paliar esos efectos negativos.
Es importante señalar también el rol que pueden jugar las agremiaciones de profesionales, las asociaciones, en participar en estos diálogos sobre la regulación y en la defensa, digamos, de derechos laborales, de pensar las dimensiones éticas, las vulneraciones al derecho de autor. Y por supuesto hay que decir que claramente el rol que deben jugar aquí los estados en la regulación es absolutamente fundamental. Con esto yo cierro y le doy paso a María Fernanda para que tengamos después tiempo ya de preguntas a ella y a mí. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Con usted? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, primero pues toca agradecer la invitación a la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia y obviamente al CERLAL. Siempre es un placer estar aquí y desayunar con almojábanas. Los llevo en el corazón y pues en algunos kilos. Agradezco esta invitación porque voy a empezar un poco como de la mitad. ¿Para dónde? ¿Para dónde le puedo dar? ¿Para adelante, para atrás? Si caminan hasta la mitad, hasta la que sigue, la que sigue, la que sigue. Ahí voy a empezar. El Foro Internacional de Autores es una organización internacional sin fines de lucro que agrupa a más de 80 asociaciones autorales del mundo. Representamos cerca de 1 millón de creadores que son escritores, ilustradores, traductores, artistas audiovisuales, artistas plásticos, y son precisamente estos artistas los que en América Latina participaron con el CERLAL en esta encuesta. Tenemos más de 10 años trabajando, haciendo trabajo en América Latina y bueno, afortunadamente hoy ya contamos con un grupo importante de organizaciones autorales desde Argentina hasta México. Por eso quería empezar por ahí, porque gracias a la invitación del CERLAL nos permitió también sentir cómo se sentían los autores latinoamericanos frente a la llegada de estas nuevas tecnologías. Ahora si me regresan a la primera, eso, ahora sí, la que sigue. Bueno, pues desde que estábamos en pandemia, empezamos a ver la utilización de estas inteligencias artificiales. Nos dijeron, llegaron para quedarse, pues no hay nada más que hacer, nos adaptamos, ¿no? O nos morimos, dicen por ahí. Les dijeron así a los artistas, a los escritores, a los guionistas, a los traductores, a los ilustradores, y nos tomó tiempo tomar conciencia de lo que representaban estas nuevas tecnologías. Hoy entendemos mucho más cómo funcionan y sabemos también que ni son creativas, ni son originales. Y eso pues tenemos toda la mañana escuchándolo aquí. ¿Qué es lo que hacen estas nuevas tecnologías? Si me ayudan con la que sigue. Pues lo que hacen es seguir patrones determinados por esos algoritmos que lo que organizan es la información con la que han sido almacenadas para irlas poniendo en la secuencia según lo que se va poniendo, digamos, desde el usuario, ¿no? El famoso prompt. Pero también sabemos que esa utilización que hoy hacen estas tecnologías tienen que ver con la utilización sin autorización de miles y miles de obras y contenidos diversos, no necesariamente obras, pero sí muchas de ellas son obras que se utilizaron para entrenar a estas inteligencias sin ningún permiso. La que sigue. Esa, por ejemplo, es una imagen que yo generé, que generamos en casa, ¿no? El prompt dice, dame la imagen de un hombre muy fuerte, con la capacidad de volar y que use una capa. ¿Quién es? Superman tiene la imagen, la figura, el personaje, tiene derechos protegidos. ¿Por qué no me dio ninguna otra? ¿Por qué no me recreó a Ícaro, por ejemplo? A lo mejor porque le pedí capa y no le pedí plumas, ¿no? Pero igualmente lo que hace, como ya se nos dijo hace 2 exposiciones, lo que hacen es pues buscar ahí en el contenido, ¿no? En la bolsa, lo que tiene, y eso es lo que te presenta. Por eso también le cuesta trabajo todavía hacer algunas imágenes. No sé si han visto esas imágenes donde sobran dedos
o donde sobran dientes, pues porque no termina de completar, ¿no?, correctamente la inteligencia artificial. La que sigue. Y bueno, pues cuando los autores empezaron a darse cuenta y a entrar en conciencia de que esas obras que están siendo utilizadas les pertenecen y se han usado sin su permiso, se empezaron a generar demandas en contra de estas plataformas que se han de los guionistas en Hollywood, y también se sumaron los actores. Bueno, es que además es en todas las áreas. Pensemos, por ejemplo, el caso de, decía José Diego, pues hablaban de los traductores y hablaban de los ilustradores, que son como la parte más débil en la cadena de producción del libro, pero hablemos de los artistas de la voz, de los locutores. A ellos también los invitaron y les pagaron para hacer grabaciones, no les dijeron para qué las iban a usar, y ahora están utilizando sus voces para generar voces sintéticas a través de inteligencias artificiales. Pensemos en los modelos. A los modelos los invitan a sesiones de fotos, les pagan obviamente esa sesión, pero después nunca más los van a contratar porque van a generar modelos virtuales creados con inteligencia artificial, ¿no? Y lo que estamos haciendo todos a la hora de... ¿Me regresan una? Lo que estamos haciendo todos al jugar con las inteligencias artificiales, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas todo el mundo estaba metidazo poniendo su cara en modelo Simpson, ¿no?, o en modelo anime. Bueno, pues dicen por ahí que cuando el producto es gratis, el producto es uno. Quiere decir que todos nosotros que estamos jugando con la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es contribuir a entrenarlas. Entonces, en tanto no existan regulaciones o legislaciones que determinen de qué forma se pueden utilizar estas inteligencias artificiales o cuáles son los límites de estas inteligencias artificiales, las plataformas están empezando a autorregularse. Y lo que están haciendo es sentarse a negociar con los titulares de los derechos la posibilidad de obtener licencias para hacer uso de esos contenidos. ¿A qué sigue? Esa no la vamos a saltar porque fue la primera. Y desde el Foro Internacional de Autores, nosotros queremos hacer una serie de propuestas que tienen que ver con el uso ético, con el uso honesto, con el uso legítimo de estas inteligencias artificiales, que tendrían que partir, en principio, de que se reconozca que tiene que haber una autorización. Por principio, tiene que haber una autorización de los titulares de los derechos de autor y tiene que haber una compensación justa por el uso de sus creaciones. Yo les invito a que al final voy a dejar la página del Foro Internacional de Autores a quien quiera conocer los principios que proponemos para el uso de las inteligencias artificiales y también los principios para contratos justos, ahí están a su disposición. Pero bueno, esto básicamente lo que planteamos es, uno, al momento de sentarnos a negociar, bien sea a través de las sociedades de gestión colectiva, que ya tienen todo un sistema montado para representar y para administrar los derechos de los autores, o bien sea por otro tipo de entidades, como pueden ser asociaciones creadas exprofesamente para la negociación y la recaudación de lo que venga de las inteligencias artificiales. El primer punto es reconocer que se usaron obras sin autorización, que no podemos caminar hacia una negociación donde volvamos a ser amigos si no partimos primero de que usted, señor inteligencia artificial, acepte que utilizó mi contenido sin mi permiso. La segunda sería reconocer que los titulares de los derechos tienen el legítimo y justísimo derecho a una compensación por ese uso, que se les pague por la utilización de sus obras. Pero así como tienen también ese derecho, pueden simplemente decir que no quieren participar, que no les interesa que sus contenidos o que sus creaciones se utilicen bajo inteligencias artificiales.
Y luego además tiene que haber el respeto de los derechos morales, es decir, necesitamos que se cite al autor, que se le dé el crédito al autor cuando se utilizan obras para generar, decía hace dos presentaciones mi compatriota, que él hablaba un poco como de que las obras creadas con inteligencia artificial pueden ser una especie de obra derivada. Yo todavía no estoy tan segura si podemos hablar realmente de obra derivada, porque la obra derivada es cuando tú utilizas una obra preexistente y esa la transformas, ¿no? Como cuando pasas de una balada a la cumbia, ¿no? Bueno, pues la modificas y generas otra versión. En este caso imagínense como collage, como que toman pedacitos de otras para generar una obra nueva. Entonces ahí habría que preguntarse si hay la posibilidad de que esa obra, precisamente por la tecnología, pueda citar todas las fuentes que se usaron para su generación. Porque eso sería lo correcto. Cuando nosotros estamos en la escuela y nos piden, digamos, algún texto, algún ensayo, y tenemos que citar, pues le damos el crédito al autor de donde tomamos esa opinión o ese pensamiento. Lo mismo tendrían que ser las inteligencias artificiales. Y una tercera sería la transparencia en la utilización y la declaración, porque muchas veces no sabemos que estamos interactuando con una inteligencia artificial. Yo les cuento una anécdota. En mi casa, mi papá ya era grande y le regalamos una Alexa. Mi papá se peleaba todas las mañanas con Alexa, ¿no? Porque le pedía una canción de una versión de Pedro Infante, de una película, pues que Alexa no la tenía registrada, ¿no? Entonces, quien está del otro lado tiene derecho a saber que está interactuando con una inteligencia artificial. Y quienes consumimos productos tenemos derecho a saber que eso fue generado con inteligencia artificial. Hay actualmente ya muchas casas de publicidad que sacan imágenes, por ejemplo, y abajo ponen que esta imagen fue generada con inteligencia artificial. Y eso es un uso, bueno, entre comillas yo diría honesto, que te lo está declarando. Entonces, a partir de las percepciones de los autores que forman, autoras que forman parte de esta red latinoamericana que participó en la consulta del CERLAL, nos dimos a la tarea de armar una serie de cláusulas o de propuestas de cláusulas que podrían contener los contratos ya muy dirigidos al uso de las inteligencias artificiales. Y la primera es esta, que tiene que ver con el compromiso que hace el autor, el traductor, el ilustrador, cuando es contratado por una editorial para generar una obra. Entonces en ella, bueno, dice que el autor declara que la obra, encargada se realiza sin el uso de la ayuda de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Lo está manifestando, lo está declarando. Los autores deberán comunicar a la editorial si la obra presentada incluye algún texto, imagen, ¿no?, generado con inteligencia artificial, y no podrá incluirse más de un X porcentaje del texto o de la imagen generado con inteligencia artificial. La otra sería el compromiso ahora del editor, en donde establece en el contrato que no se le va a exigir a los autores, a los traductores, a los ilustradores, que utilicen inteligencias artificiales generativas, ni que trabajen a partir de un texto o de una imagen generada con inteligencia artificial. Y esa básicamente fue una petición tanto de los ilustradores como de los traductores, que, como bien dice José Diego, es uno de los sectores que son dos sectores que están muy preocupados por lo que está sucediendo, porque están trabajando con inteligencia artificial en algunas editoriales y ya no les piden que hagan los trabajos, sino los ponen a revisar lo que hizo la inteligencia artificial. Por lo tanto, es uno de los sectores más precarizados, ¿no?, donde el ingreso, el valor de su trabajo está cayendo. La tercera sería una cláusula de protección y respeto al entrenamiento, y esa me parece que ya también los libros de Random House la están conteniendo, en donde se prohíbe que se utilice esa obra para el entrenamiento de una inteligencia artificial.
Y la cuarta es la que sigue. Es muy específica para la protección de los traductores, pero creo que también cabría para el tema de los ilustradores, que es cualquier traducción creada o distribuida en virtud del presente contrato. La editorial no traducirá ni permitirá ni hará que la obra se traduzca con el uso de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque a los traductores les importa que sigan contratando a traductores humanos y no a traductores artificiales. Recomendaciones desde el Foro Internacional de Autores para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. La primera sería recordar siempre que son herramientas y que no pueden reemplazar la creatividad humana. Yo doy clases en universidad y ahí no puedo prohibir a los alumnos que utilicen inteligencia artificial, pero lo que sí puedo establecer en mi clase es que yo quiero saber quién usó inteligencia artificial para hacer una tarea, cuánto usó de inteligencia artificial en ese texto, si ese texto le metieron mano, ¿no? Por lo menos lo leyeron, y qué fue lo que le preguntaron a la inteligencia artificial, cuál fue el prompt que utilizaron pues para entender si mis alumnos captaron lo que se está dejando en clase de tarea. La siguiente sería, gracias. La originalidad es un elemento fundamental, ya también lo dijo en la mañana. Hoy por hoy lo que está creado con inteligencia artificial no tiene derechos de autor, no está protegido. Lo que protege el derecho de autor es la manera en la que las personas humanas crean, ¿no? Transmiten emociones, transmiten sentimientos. Yo hace relativamente poco viajé en autobús y me tocó ver la película de Tolkien. No la voy a spoilear para quien no la ha visto, pero un pasaje de la vida de Tolkien que tuvo que pelear en la Primera Guerra Mundial. Y solamente alguien que vivió el horror de una guerra podría transmitirlo en una novela, ¿no? Entonces, yo insisto, entre consumir café soluble y consumir un tintico, pues me quedo con el tintico, ¿no? La transparencia, lo que yo decía, declarar, por favor, que estamos usando una inteligencia artificial. El respeto a los derechos morales es el primero de los derechos morales que establece la ley aquí en Colombia, es el de atribución, el de crédito, el de paternidad o maternidad, ¿no? Y recordar siempre que son desarrollos de empresas. Las inteligencias artificiales son softwares también protegidos. Por lo tanto, yo les preguntaría, ¿qué tal si abrimos los códigos fuentes también? ¿No? ¿Qué tal si la ponemos a disposición, así como ellos quieren que pongamos a disposición todos los contenidos para que ellos los utilicen? La unión hace la fuerza. Evidentemente, nadie solito va a poder ir a tocar la puerta a un legislador para pedir, ¿no?, que se regule el tema de la inteligencia artificial. Solamente los gremios, las asociaciones, las entidades de gestión, los colegios van a poder hacer la fuerza suficiente para que se modifiquen estas legislaciones y se proteja adecuadamente la creación y a los creadores. Para terminar, déjenme leerles un poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero en realidad es de el pastor Martin Niemöller en 1946. Está modificado, quien lo quiera ver, búsquenlo en Google. Lo cambié un poquito y dice así: cuando la IA vino a buscar a los traductores, guardé silencio porque yo no era traductora. Cuando la IA vino por los ilustradores, guardé silencio porque yo tampoco era ilustradora. Cuando vino por los diseñadores, no protesté porque yo no era diseñadora. Cuando vino por los escritores, no pronuncié una palabra porque no soy escritora. Finalmente se metió con los abogados. De ahí no había nadie más que hablara por mí. Muchas gracias.